La vista es el más sensible, o mejor dicho, el más evidente de los sentidos humanos. Cuando los hombres trataron conscientemente de comunicarse unos con otros, tuvieron que probar, antes que ningún otro, ese lenguaje que hoy en día llamamos pintura. Y así sucedió que un hombre, al mirar a la luna y tratar de bosquejar su forma en la arena húmeda, o al mojar la mano en un pigmento de color y estamparla en una piedra, o al tratar de imitar la forma de un animal corriendo, había empezado a hablarles a los otros. Cierto que todos veían la luna, y las manos, y los animales corriendo, pero ¿cómo podía cualquiera de ellos saber si los otros veían exactamente lo mismo que él estaba viendo? Y entonces alguien se acerca al lugar donde otro hombre ha dibujado la luna. Contempla el dibujo y ve de qué manera veía el otro la luna. Se siente pletórico de alegría. A partir de aquel momento, todo fue distinto. Un hombre había derribado la puerta que le separaba de otro. Había abierto la vía para pasar hacia él. Si yo pudiera viajar en el tiempo y hablar con un griego, yo escogería a Tucídides, el historiador. No escogería a Platón ni siquiera a Homero, que es una persona a la que admiro enormemente, aunque no sé si existió o no existió, pero a Tucídides. Si Tucídides, en el primer libro de su historia, que narra la historia de la guerra del Peloponeso, intenta definir qué es la historia y qué es sobre todo para él la historia. Y dice en un texto de 3 líneas que ya desde que lo leí por primera vez me impresionó. Dice, la historia debe ser un ktema esaei, dice en griego. O sea, difícil de traducir, pero es algo así como algo que uno gana para siempre. Todo progreso se basa en la memoria y en el recuerdo. Y que todo intento, digamos, de progresar sin tener en cuenta eso es como volvernos salvajes, como volvernos niños, sin memoria, ¿no? O sea, yo no escribo mi historia para entretener a los reyes, ¿no? Como hacen los poetas, dice Tucídides, o como hacen los que escriben mitos. Yo no cuento mitos, yo cuento lo que ha sucedido en la esperanza, añade, de que no vuelva a suceder. Por eso le llama un ectema esaei. Pues eso es para mí la historia. La historia es una ganancia para siempre, ¿no? Lo que te permite saber lo que ha pasado y imaginar lo que puede pasar, ¿no? Para conocer realmente bien, ¿no? O intentar conocer bien a los antiguos y especialmente a los griegos o a los romanos, lo ideal es entrar directamente por la vía de sus textos, que están pues en el mismo estado que el Partenón, es decir, en el estado ruinoso, ¿no? Porque lo que conservamos es, con un poco de suerte, quizá el 15% más o menos de lo que escribieron. A veces lo mejor del conocimiento de la historia antigua está en los sitios en los que tuvo lugar, no en los monumentos que están en los museos o en los restos de los edificios. Yo no tengo ninguna duda de que todavía faltan muchas cosas por descubrir. En Grecia, desde luego, en Creta, hay olivares como este en los que uno va andando y hay trozos de columnas que salen del suelo. El problema es que nunca han tenido dinero para excavarlo y me temo que por mucho tiempo van a tener que seguir sin hacerlo. Yo recuerdo cuando era estudiante que leyendo un libro de Dodds, el profesor Dodds, empieza su libro diciendo que un día en el Museo Británico él estaba sentado viendo los mármoles del Partenón, ¿no? Las esculturas que Elgin se llevó a Inglaterra, y sin querer oyó una conversación de 2 estudiantes que decían: es que estas estatuas tan perfectas, tan blancas, no me dicen nada.
Y Dodds se quedó con esa idea de que efectivamente la idea que la gente tiene de que Grecia es el equilibrio absoluto, la blancura de los mármoles impoluta y por tanto una civilización fundamentalmente racional y nada más, esa es una imagen falsa, desde luego. Por eso él escribió ese libro que se llama Los griegos y lo irracional. La gente está tan habituada a la cosa neutra, ¿no?, del blanco, neutra y fría, ¿no?, del blanco de los mármoles, que no se da cuenta que muy probablemente había más estatuas en bronce que en mármol. Pero el tiempo se encarga de ir borrando los colores que sin ninguna duda tenían lo mismo los edificios que las esculturas, ¿no? Si uno va al Museo de la Magna Grecia que hay al sur de Italia, en Reggio, Calabria, enfrente de Sicilia, claro, toda esa zona del sur de Italia era griega. Allí se conservan dos estatuas, la de los famosos guerreros de Riace, ¿no?, que es como se les conoce. Conservan muchos detalles que no hemos podido ver en otras estatuas. Por ejemplo, las láminas de cobre que cubren los labios de las estatuas, las láminas que cubren los pezones, el marfil de los ojos. Es decir, que cuando tú ves esa estatua, sin más, sin fijarte mucho, de momento ya te llama la atención la expresividad que tiene el rostro, ¿no?, de esas esculturas ante las que mucha gente se queda extasiada. El que se asocie la luminosidad, la claridad, la línea, es que lo hacían ellos, lo hacían los griegos. Una imagen, una estatua griega es dibujo, rellenado luego de piedra, pero es dibujo, se puede siluetear. De esto hablan también Wölfflin, como lo clásico está representado por el dibujo y lo barroco por la pintura. Los bordes ya no están tan definidos, no puedes dibujar una imagen barroca. Una imagen clásica sí. Es lo que hizo Finkelmann en el neoclasicismo, dibujó, y es uno de los culpables de la imaginería de la Grecia clásica, la limpieza de líneas de Finkelmann y del neoclasicismo, solo líneas, no color. Los colores son pues toda la gama del rojo, desde el más chillón hasta el más tenue, el marrón, incluso el negro. Por ejemplo, la cerámica ateniense se decoraba fundamentalmente con esos colores, ¿no?, el rojo o el negro. En la época clásica el blanco, los tonos estos claros, de blanco, amarillos, muy estucados, muy difuminados, y los azules, ¿no? Y yo creo que ese es el mundo, ¿no?, en el que se debía mover la coloración o la policromía de los templos y de las estatuas. Solo de ciertas cosas se podían conseguir colores, ¿no?, del murmex, de los caracoles, para las togas, la púrpura, es decir, había ciertos colores, o de la piedra, el lapislázuli machacado, en fin, no había una gama extensa de colores. Bueno, el tiempo ha borrado la pintura, ¿será mejor dejarla así? Yo no tengo ninguna duda que es mejor dejarla así. Ahora, luego en los museos, lo que se debe hacer es todo tipo de reproducciones, todo tipo, digamos, de ensayos didácticos para que la gente se haga una idea de cómo era en realidad, que no era tan blanco, ¿no?, como parece. ¿Por qué hoy tenemos una idea de la Grecia clásica sublimada a través de sus restos? Porque los restos han perdido el color y entonces están prácticamente en blanco y negro, ¿no? La piedra en su materialidad misma y en su volumen. Bueno, y si alguna vez hacemos una reconstrucción del Partenón coloreado, nos parece hortera. Eso es un proceso social, no es un proceso individual. Porque esos colores los vamos a juzgar como horteras porque ha habido una mediación de comprensión del color distinta entonces. En la Edad Media, como describe Pergusot, el color rojo estaba prohibido que lo utilizasen ciertas personas porque estaba reservado a la realeza y a la nobleza. ¿Por qué? Porque era caro. Y luego las consecuencias, como era caro, solo se compraba para los reyes. Solo los reyes lo podían pagar. Luego había una vuelta. Los reyes lo prohibían para distinguir su dignidad de las de los demás. Entonces, todo este circuito que se hace dentro de una sociedad ya no es de relaciones individuales ni de comprensión. Una gran misión, pienso que es de la universidad, es criticar todos estos estándares. Criticarlos no quiere decir darles palos y tirarlos a la papelera, sino ver si realmente se sostienen estos estándares. Si realmente tenemos que privarnos de una reflexión sobre las cosas, echando mano de cosas ya estandarizadas, hechas y rutinizadas, que pueden trasladar contenidos discutibles, porque ha habido alguien que los ha impuesto
por algún poder de imposición que han tenido. Efectivamente, salirse del entorno social y sobre todo influir es muy difícil, pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que el progreso humano se debe a los individuos y a las minorías, ninguna duda. Es decir, las grandes mayorías jamás hacen prácticamente otra cosa que vivir, digamos, de la inercia. ¿Quién constituye el significado de los signos y de las cosas, de la representación misma? Estamos muy creídos, sobre todo en Occidente, y sobre todo a partir del Renacimiento, por el nacimiento del yo y del arte y del artista como individuo, estamos muy creídos que somos nosotros, cada uno, los que hacemos las cosas y por lo tanto la comunicación. Y no está tan claro. Antes de empezar a hablar ya estamos en un lugar y en un sitio. Y por lo tanto, muchas veces, más que hablar nosotros, se habla a través de nosotros. En una sociedad, los signos se hacen comunes. Y toda la sociedad entiende esos signos de una manera. Y eso no lo hace el individuo, lo hace la sociedad. ¿Qué hacen las instituciones? Crear sistemas de despsicologización, de desindividualización, con lo cual muchas de las cosas las depositamos en ese común que llamamos institución, que a veces se transforma en academia, facultad, periódico, que son sistemas que se imponen y aceptamos y los entendemos como ya dados, que corren por sí solos. Y eso nos descarga a nosotros de mucho esfuerzo. Es decir, ya no tengo que pensar, ya está pensado, he hecho mano de ello. Y eso se llaman, en el plano más inmediato y psicológico, pues clichés, tópicos, estereotipos. Hay una cosa que se llama la economía narrativa, que es que cuanto más información pueda concentrar, menos espacio necesito para contar cosas. Entonces los clichés, los estereotipos son mecanismos de economía. Cuando tú percibes a una persona estereotipada, le atribuyes automáticamente un montón de información que de otra manera o bien tendrías que preguntar o bien te tendrían que contar. Entonces un estereotipo sirve al ser humano para conectarse con la realidad de manera simple y directa. Hablamos de Grecia, lo que estábamos diciendo hace un momento, y eso es un código nuestro. Nunca hubo Grecia. Pericles era de Atenas, y en lo que conservamos de su busto, de sus bustos y tal, pone Acenaios, o sea, ateniense, no dice griego. Sobre el mundo antiguo se establecen dogmas gratuitamente y se habla con una seguridad de lo que pasaba y de lo que pasó y de cuándo pasó, con una seguridad que yo personalmente nunca he tenido, ¿no? Si a mí me ofrecieran la posibilidad de asesorar una película, yo tendría una enorme cantidad de problemas desde el primer momento. Cómo eran los zapatos, cómo era el vestido, cómo se peinaban, cómo eran las casas. Detalles tan nimios como eso, a mí me crearían una enorme cantidad de problemas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí se hacen las películas y yo qué sé, se monta con estribos cuando el estribo no se había inventado, ¿no? Encima de los caballos, o se dice que los remeros que iban en la flota, en la armada romana, eran esclavos a los que se estaba dando latigazos todo el día, cosa radicalmente falsa. Eidon, de donde viene ídolo y de donde viene video, ¿no? El verbo ver en latín o el verbo eido en griego, ¿no? Lo que uno ve con todo lo que eso, digamos, significa, ¿no? Lo que uno ve no tiene por qué coincidir con lo que ve el de al lado, ¿no? Y a veces nos hacemos un ídolo, es decir, una imagen hecha a nuestra medida, ¿no? Y que tiene muy poco que ver probablemente con la imagen real, ¿no? O el hecho real que pretende. Al fin y al cabo, una imagen es como un remedo. Aristóteles lo decía también referido a esta palabra, ¿no? No en latín, sino en griego. Cuando vemos una estatua y decimos, la mano de la estatua está bien hecha, ¿no? Aristóteles decía, ¿por qué le llamamos mano? Es una imagen de una mano, es una representación y a veces torpe, porque en cualquier caso no tiene un solo atributo de la mano, ¿no? Ni está caliente, ni es capaz de tocar, ni es capaz de moverse. Y sin embargo somos muy dados a llamar mano lo que solo es un remedo de una mano, ¿no? Y esto nos pasa permanentemente.
También Platón insistía en esa idea con el mito de la caverna, ¿no? Que estamos viendo solo las sombras, ¿no? De lo que nos proyecta el mundo exterior, pero no podemos darnos la vuelta para ver la realidad, ¿no? En teoría hay un axioma que dice que no podemos imaginarnos en puridad nada que no hayamos visto. Lo que podemos es recombinar lo que hemos visto hasta el infinito. Pero es muy complicado pensar en un color que no hayamos visto. Entonces las fuentes son dos: los sistemas de representación y la experiencia directa. Y entendiendo por representación es todo, porque una representación en definitiva es una presentación en segundo término, es decir, alguien ha accedido a una realidad y te la presenta a ti en segundo término, por eso se dice que se representa. Una vez que el ser humano es capaz de expresar y conectar con conceptos abstractos o con realidades que no están ahí presentes, sino que están diferidas, pues eso le concedió al ser humano una capacidad enorme en términos de organización, porque ya no necesitaba señalar lo que quería comunicar, sino que podía referirse a ello en ausencia. Eso marcó realmente un punto de inflexión importante. Que eso es lo que le da, por ejemplo, su valor al lenguaje, es decir, es capaz de representar, es decir, es capaz de referir realidades sin que las realidades tengan que estar presentes, ¿no? Desde las primeras escrituras en Mesopotamia, pasando por Egipto, hasta el alfabeto griego y el alfabeto latino, lo difícil que ha sido que eso llegue hasta nosotros, el milagro que en realidad supone el que un texto escrito hace 2500 años podamos leerlo ahora. La gente se impresiona mucho ante un jeroglífico, se impresiona mucho ante la escritura cuneiforme, y sin embargo no nos damos cuenta de lo que supuso que al final alguien inventara un mecanismo al alcance de cualquiera. Cuando hablamos de las imágenes mentales, cómo se confeccionan, cómo se producen, esas imágenes nunca van directamente de los hechos, de los objetos, de los signos al cerebro, sino que suelen estar mediatizadas por un sistema social de aprendizaje. Es decir, cuando aprendemos las letras las aprendemos porque se nos enseñan, pero no tienen nada que ver con la realidad. La A es así, porque es así, y te callas, no preguntes nada más. Sí, antiguamente hay unos vestigios de que la A era una vaca, con los cuernos, que luego se fue invirtiendo, sí, pero eso no se acuerda nadie. Cuando tú y yo hemos llegado a aprender la A, la letra con sangre entra, es decir, tú la aprendes porque sí. ¿Cómo sé yo que el otro que no soy yo ve lo mismo que yo veo y por lo tanto entiende y por lo tanto me comunico? Eso tiene dos niveles. Uno, el presente, el actual, cómo sé yo que cuando hago una representación se va a entender lo que yo quiero expresar y el otro va a poder responder si quiere. Y el segundo problema es cómo sé yo que lo que alguien fuera de mi cultura o fuera de mi época, cómo sé yo que ha querido representar lo que yo entiendo hoy y no otra cosa. Puedo comunicarme a través de los siglos o de las épocas